Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es De la batalla a la victoria. Por lo general, en nuestras vidas estamos en una constante batalla. A veces son batallas que vienen sin buscarlas, a veces batallas que nosotros mismos buscamos pelear. Y otras son batallas que no son nuestras, pero igual nos adueñamos de ellas. El asunto es que muchas veces nos pasamos la vida entera peleando y peleando, buscando salir victoriosos y todas estas batallas, pero nos olvidamos de gozarnos en la victoria que ya tenemos en Cristo. Una de las tácticas que el enemigo usa es mantenernos en el campo de batalla por el mayor periodo de tiempo, en medio del fuego abrasador del combate, con la adrenalina disparada a todo lo que da, porque la adrenalina nos predispone a actuar y reaccionar rápidamente. Y el mayor problema de esto es que cuando actuamos y reaccionamos rápidamente es porque estamos en un modo de supervivencia, donde yo soy el único que importa, el único que tiene que ser liberado, vindicado, restaurado, y los demás son simplemente un obstáculo en el camino a la victoria. Hoy vamos a ver cómo podemos pasar de vivir en batalla a vivir en victoria. Comencemos. Daniel 10:1 comienza diciendo: En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande. La palabra hebrea traducida como conflicto es sabá, que también se traduce como guerra o batalla. En otras palabras, Daniel entendió que hay un gran conflicto o batalla que nos perjudica a todos, querramos o no. Ahora, hay dos cosas que quiero destacar en este gran conflicto. Uno, este conflicto no es entre Dios y Satanás, como acostumbramos decir. El único que está provocando o trayendo conflicto o haciendo guerra es Satanás, no Dios. Es Satanás el que tiene un problema con el gobierno y el carácter de Dios, y es por eso que se rebela contra él. Número 2, esto no se trata de un conflicto entre dos dioses de igual poder, donde estamos mirando a la expectativa a ver quién va a vencer finalmente. Este es el conflicto de una criatura hacia su creador, o que es lo mismo de un mosquito con un ser humano, por así decirlo. Donde el mosquito puede ser molestoso e incómodo, pero al final basta una sola palmada para que sea eliminado por completo. Sin embargo, a pesar de que este conflicto se puede terminar con una sola palmada de Dios, Él decide no hacerlo por amor. Y es aquí donde tú y yo formamos parte de este conflicto. Porque no se trata de que nosotros estamos en medio del conflicto solamente recibiendo los resultados del mismo, sino que tú y yo, con nuestras decisiones, nos afiliamos a uno de los dos bandos. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. De la manera en que pelees tus batallas, dirás de qué bando perteneces. En el libro El Ministerio de Curación, página 76 dice: Satanás es el que destruye, Dios es el que restaura. Y yo te pregunto, ¿para qué vas a la batalla? ¿Vas a la batalla a destruir y vencer a tu enemigo o para salvarlo? Analiza la vida de Daniel en los capítulos que hemos estado estudiando durante todo este tiempo. En el capítulo 1, ¿luchó Daniel contra la persona del rey Nabucodonosor o contra sus principios? ¿Luchó Daniel para destruir y vencer al rey Nabucodonosor o para salvarlo? ¿Luchó Daniel para destruir y vencer al rey Belsasar o para salvarlo? ¿Luchó Daniel para destruir y vencer a los magistrados que lo acusaron o para salvarlos? ¿Luchó Daniel para destruir y vencer al rey Darío o para salvarlo? Cuando alguien te hace daño, te lastima o traiciona tu confianza, ¿entras en una batalla para destruir y vencer a esa persona o para salvarla? Lee Colosenses 2 del 1 al 2. ¿Para qué luchaba Pablo? ¿Para destruir y vencer o para salvar? ¿Cómo venció Cristo a Satanás? Colosenses 2:15 dice: y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, Jesús los dejó hacer con él lo que querían. Dejó que Satanás y sus ángeles mostraran los verdaderos principios de su gobierno de destrucción y muerte. Y de esta manera los despojó de sus máscaras y de sus mentiras sobre el carácter y el gobierno de Dios. Fue el amor incondicional de Dios lo que llevó a Satanás a manifestar públicamente su odio hacia ese amor clavándolo en una cruz. La venganza de Dios no radica en la sangre, muerte y destrucción de aquellos que los rechazan, sino en amarlos incondicionalmente hasta que su propia maldad los consuma. Jesús dijo en Juan 12:47-48: Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo condeno, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien lo condene. La palabra que hablé lo condenará en el último día. Y la pregunta es: ¿por qué será
La palabra que Jesús habló, la que condenará a aquellos que rechacen esa palabra. Pedro nos da la respuesta en Juan 6:68, cuando inmediatamente después que Jesús le preguntó a sus discípulos si querían irse ellos también de su lado, él dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y es que Jesús solamente puede hablar palabras de vida eterna y no de muerte. Y al buscar Isaías 55:11 nos damos cuenta que dice: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y el único deseo y el único propósito de Dios es salvar. Así que cuando Jesús dice que su palabra los condenará, se está refiriendo a la actitud de los hombres con respecto a su palabra. Puesto que la palabra de Dios solo puede dar vida eterna, al ser rechazada, esa palabra no puede lograr el propósito de salvar, dejando al hombre a merced de su propia decisión, la muerte eterna. Y yo te pregunto, ¿quieres vencer cada día el pecado que te asedia? ¿Quieres pelear la buena batalla, como decía Pablo, y salir victorioso? Lee Romanos del 12 al 21 para encontrar la manera. Si Jesús venció y ganó al mundo amándolo incondicionalmente, ¿crees que tú vas a vencer y ganarlo de una manera diferente? ¿Te has preguntado por qué Jesús no viene de una vez? ¿Por qué parece que su venida, en vez de apresurarse, se tarda cada vez más? Lee Juan del 12 al 44 al 50. Tal vez Dios está esperando que dejemos de juzgar al mundo que Él vino a salvar y amar incondicionalmente. Y si Dios vino a amar y no a condenar, ¿qué esperas tú para hacer lo mismo? Pablo dice en Colosenses 1, 26 al 27, el misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y las generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. A estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo es ese misterio que Dios había mantenido oculto por generaciones, porque por el pecado, una vez que fuera develado, sería ignorado, humillado, pisoteado, menospreciado y finalmente quebrantado. Sin embargo, ese mismo misterio, si era aceptado en el corazón del hombre, produciría en él una tremenda esperanza de gloria. Y esa tremenda esperanza de gloria fue exactamente lo que fue mostrado a Daniel cuando tuvo la visión del varón a las orillas del río. Ahora, si notas, hay 3 personas en la Biblia que tuvieron una revelación del Hijo de Dios en toda su gloria. Y las 3 tuvieron la misma reacción. Estas 3 personas son Daniel, Ezequiel y Juan. Y si leemos Daniel del 8 al 9, Ezequiel 1:28 y Apocalipsis 1:17, nos daremos cuenta de que los 3, al ver a Jesús en gloria, perdieron sus fuerzas y cayeron rostro en tierra, como si estuvieran muertos. En teología, hay 2 cualidades de Dios, o 2 elementos que Dios posee, que para el hombre resulta un misterio la manera en que ellos interactúan entre sí o se manifiestan en Dios. El primero es la trascendencia de Dios, y esto explica el por qué Daniel, Ezequiel y Juan pierden su fuerza y caen como muertos al ver a Dios, porque Dios es todopoderoso, es majestuoso, su gloria es terrible en poder, y eso crea una separación entre Dios y nosotros. Pero el segundo elemento es su inmanencia, y esto hace que ese Dios trascendente vele su gloria, su majestad y su poder para acercarse y relacionarse con nosotros. Sin embargo, solo aquellos que tienen una relación íntima con Dios pueden verlo en toda su gloria y ser renovados por su toque, porque saben que de ese Dios majestuoso y poderoso solo recibirán amor. Por otro lado, aquellos que tienen una imagen tergiversada de Dios, ante una revelación de su gloria, se llenan de un temor tan grande que los hace huir y esconderse de él. Y eso lo podemos ver en los que estaban junto a Daniel. Y yo te pregunto, ¿qué provoca la majestad de Dios en ti? ¿Temor o esperanza? Cuando escuchas o lees en las Escrituras que Dios vendrá al fin del tiempo con toda su gloria, ¿qué emociones y sentimientos se generan en ti? ¿Temor por lo que te puede pasar? ¿Inseguridad por tu salvación? ¿O un gozo indescriptible al desear ese encuentro? ¿No crees que todo esto hace que el conocer a Dios sea algo de vida o muerte? Lee Juan 17:3 y analiza la consecuencia de tener una imagen distorsionada de Dios. Daniel 10:13 explica que el ángel Gabriel estaba luchando con el príncipe de Persia y que uno de los príncipes o de los principales príncipes del cielo, Miguel, vino en su ayuda para que Gabriel pudiera ir a darle respuesta a la oración de Daniel. Ahora, hay varias cosas para considerar en este verso. Por ejemplo, ¿quién es el príncipe de Persia?
Varias personas creen que este príncipe es un demonio de las huestes de Satanás, ya que la palabra príncipe se usa en varias ocasiones para referirse a seres celestiales o sobrenaturales. Por otra parte, príncipe también se traduce como gobernador, y en este caso bien pudiera ser una referencia a Ciro como rey de Persia. Ahora, para mí, pueden ser los dos y no crean ningún tipo de problema. Al contrario, enriquecen mucho más la realidad de este gran conflicto. Todos sabemos que Satanás está constantemente tratando de influenciar nuestros pensamientos para no escuchar la voz constante del Espíritu Santo que trata de llevarnos de regreso a Dios. Así que este verso bien puede estar presentando cómo el ángel maligno que estaba a cargo de Ciro trataba de influenciar su mente para no favorecer al pueblo de Dios. Pero lo más importante de este verso y lo que quiero enfatizar es que Miguel, quien no es otro más que Jesús, vino personalmente a contender por la vida de Ciro, porque a Dios no solo le interesaba proteger a Israel, sino ganar el corazón de Ciro. Para mí, esta es una esperanza tremenda, porque cuando la lucha por un alma se vuelve intensa, Jesús mismo, por medio de su Espíritu, viene a nuestro auxilio. Recordemos la promesa que nos dejó antes de irse. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y yo te pregunto, ¿qué te hace pensar todo esto de la misión de Cristo como intercesor delante de su Padre? ¿Para qué y con quién está intercediendo Jesús? ¿Será que Jesús tiene que convencer a su Padre de que no nos haga daño por amor a Él? ¿Será que el Padre tiene que vernos a nosotros a través de Jesús o somos nosotros los que tenemos que ver al Padre a través de Jesús? ¿Será que Jesús nos tiene que proteger con su manto de justicia para que el Padre no nos destruya? ¿O es para que nosotros no sintamos temor de su presencia? Lee Zacarías 3 como una ayuda a tus respuestas. Hemos llegado al final del estudio de hoy y quisiera hacerles un llamado. Dejemos de enfocarnos en pelear y aprendamos que es Dios el que pelea nuestras batallas. Fue Dios el que luchó con el príncipe de Persia para que Israel continuara con su misión. Y fue Dios el que luchó también por la vida de Ciro, cuando Satanás quería arrebatarla. Dios nos dice en Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Por otra parte, quiero preguntarte, ¿quieres que venga Cristo pronto? ¿Quieres que realmente termine la batalla y el gran conflicto de una vez? Entonces, es hora de que conozcamos al verdadero Dios a través de Jesucristo. Llevamos años predicando un Dios que el mundo se niega a aceptar porque es un Dios hecho a nuestra semejanza. Un Dios cruel, intolerante, tirano, mezquino, manipulador y abusador. Que se deleita en hacernos sufrir y en castigarnos por usar la libertad que Él mismo nos da. El libro El Discurso Maestro de Jesucristo, página 25, dice: solamente se puede apreciar aquello con que se tiene afinidad. No podemos conocer a Dios a menos que aceptemos en nuestra propia vida el principio del amor desinteresado, que es el principio fundamental de su carácter. El corazón, engañado por Satanás, considera a Dios como un tirano implacable. Las inclinaciones egoístas de la humanidad y aún las de Satanás mismo se atribuyen al Creador amante. Mostrémosle al mundo quién es el verdadero Dios, el Dios que vino a revelar Jesús, y ya veremos cuántos vendrán a la cruz. Un Dios que es amor y que es el mismo ayer, hoy y siempre. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Como siempre te digo, es bien fácil conectarte con nosotros y estar sintonizado con cada una de las presentaciones que hacemos. Puedes ir a nuestra página de Facebook y darle like, o también puedes ir a nuestro canal de YouTube y suscribirte a él. También puedes descargar nuestra aplicación Su Casa Church, y si vas a la sección que dice Pastor, ahí puedes encontrar todas las notas de la lección que acabamos de tener. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.